¿Acaso conoces el sentido del gusto? ¿Por dónde entraste? ¿Quieres que el maravilloso mundo de la fisiología te lo explique? No. ¡Hagámoslo! Espera, deja cambio mi voz de narrador. Ahora sí, comencemos. La gustación es producida por quimiorreceptores que responden a moléculas disueltas en la lengua. Estas sustancias se encuentran en el alimento y las bebidas. Los quimiorreceptores están en las papilas gustativas que se localizan en la superficie dorsal de la lengua. Cada papila consta de 50 a 100 células epiteliales especializadas con microvellosidades largas que llegan al exterior por el poro gustativo. Tipos de papila que encontraremos son las papilas circunvaladas en la superficie posterior de la lengua, las papilas fungiformes en la superficie anterior de la lengua y las papilas foliadas a los lados de la lengua. A pesar de que no son neuronas sensoriales, funcionan como tal, ya que producen potenciales de acción y liberan neurotransmisores que estimulan la neurona sensorial. Las áreas gustativas de la lengua son las zonas donde predomina una sensación de un sabor. Se conocen 5 áreas, que son el amargo en la parte posterior de la lengua, el ácido en los primeros 2 tercios laterales de la lengua, el salado en el primer tercio lateral y el vértice de la lengua, el dulce en el vértice de la lengua y por último el umami en el centro de la lengua. Ahora seguiremos con las categorías del gusto. Todas las papilas contienen células sensibles para cada categoría de sabor, que activará a una neurona sensorial que transporta información específica, pero solo de una modalidad de gusto. Los sabores complejos dependen de la actividad en conjunto de los sabores, además de información del olfato y otros factores como son la temperatura y textura de los alimentos. A continuación, veremos cómo funciona cada mecanismo de cada modalidad de sabor. En el sabor salado, se percibe la unión y el paso de iones sodio u otros cationes por los canales específicos en la membrana apical de la célula receptora de sabor salado. Con entrada de sodio, se despolariza la célula, lo que provoca la apertura de canales de calcio y con ello la liberación del neurotransmisor y la estimulación de la neurona sensorial. El anión relacionado con el sodio modificará el grado de salado que se percibirá. El sabor ácido. Este es muy parecido al sabor salado, ya que se debe a la entrada de iones dentro de la célula. En este caso, se debe a la presencia de iones hidrógeno que al entrar a la célula la despolarizará y con ello se abrirán los canales de calcio. Con la entrada de calcio, el neurotransmisor se liberará y se estimulará la neurona sensorial. El grado de acidez corresponde al grado de disminución del pH dentro de la célula. Entre más bajo sea el pH, más ácido se percibirá. El sabor dulce se da por unión de moléculas orgánicas, pero en particular azúcares, a receptores asociados a proteínas G, lo que activa el sistema de segundo mensajero, que en este caso es el adenilato ciclasa, que produce el aumento de AMP cíclico, lo que promueve la despolarización por cierre de canales de potasio que estaban previamente abiertos, haciendo que el retículo endoplásmico libere calcio y con ello el neurotransmisor. El umami funciona igual al mecanismo del dulce, solo que aquí los receptores se activarán por unión de aminoácidos como el L-glutamato y el L-aspartato. Esto evoca una sensación sabrosa como a carne. En el sabor amargo, los receptores asociados a proteínas G se estimulan por quinina o moléculas no relacionadas, ya que se une al receptor, se activará el segundo mensajero y el retículo endoplásmico liberará calcio, lo que produce la liberación del neurotransmisor y finalmente
la estimulación de la neurona sensorial. El amargo se relaciona a moléculas tóxicas, aunque no todas saben amargas. El gusto se transmite desde las papilas gustativas, desde las fungiformes por el nervio facial, a través de la rama cuerda del tímpano, y desde las foliadas o circunvaladas mediante el glosofaringio. Además, áreas de paladar blando, faringe y base de la lengua están inervadas por el nervio vago. Después pasa al bulbo raquídeo al fascículo solitario, de ahí al tálamo, que los dirige a corteza gustativa primaria en la ínsula y corteza somatosensorial en la circunvolución postcentral, además de la corteza prefrontal, que es importante para las asociaciones de gusto y la percepción del sabor. Y así es como funciona el sentido del gusto. Ya vete de mi casa. Eres tan gracioso, pequeño Jimmy. ¡Mamá! Ese es el quinto en la semana. Toasty!